Tenemos un Dios que nos ama, ¿no creéis? Amén. Amén. ¿Y eso por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Pero de dónde sacaste esta idea? En la palabra de Dios. Y de repente experimentaste que es verdad. Todo viene por el oír. Y el oír viene por la predicación. Y la predicación está sacada de lo que Dios ha dicho ya. No de la invención de uno de repente que le pasa por la cabeza. Por consiguiente, es sumamente importante conocer la palabra de Dios. Y ahí hablamos esta mañana, de esta importancia de conocer la palabra de Dios, de estudiarla y de ir hacia ella para descubrir cómo es Dios y quién es Dios. Y Dios se revela a nosotros a través de la palabra. O yo sé que se puede revelar también a través del pensamiento, viendo la naturaleza, viendo el levantar del sol tan magnífico, pues uno tendrá un pensamiento de decir, wow, Dios existe, ¿verdad? Hay algo ahí detrás que está maravilloso. Yo siempre me pregunté, ¿por qué a nosotros nos gusta ver la naturaleza y el sol cuando se levanta o cuando se acuesta? ¿No le gusta a ustedes? ¿Verdad que no le gusta? ¿Y por qué no le gusta ver, yo qué sé, estiércol o porquería ahí de papel tirado en el suelo y todas estas cosas? A lo mejor a las cucarachas les gusta más esto. ¿Qué tal, no? Es interesante de ver que Dios nos ha fabricado para que en nuestro interior tenemos ya esta noción de que Él es maravilloso, es bello, es extraordinario, ¿no? Por eso que es importante enseñar a los niños desde pequeños cómo Dios es bello y fantástico y maravilloso. Y después a través de la Biblia entendemos que nos ama y que nos quiere ver, y que nos quiere contactar porque estamos separados de Él. Entonces por eso es muy importante no solamente conocer a Dios a través de la naturaleza, ¿verdad? Pero alabarle, a pesar de conocerlo ahí a través de la naturaleza, pero de buscar realmente a través de su revelación, a través de la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere que tú sepas y qué es lo que Dios dice, lo que es justo y lo que es falso. En fin, vamos a escuchar a Marita esta mañana que nos va a preparar sobre esa segunda palabra, ese segundo llamado que Dios nos hace como iglesia para nosotros también, cada uno en particular. Dios bendiga. En mi casa me voy a llevar el arbolito que me gusta el árbol. Quiero darle gracias a Dios por un día más. Darle gracias a Dios porque ayer tenía todos los achaques, me tenía la garganta, la cabeza. Y en medio de todo eso, estornudaba todo el tiempo. Y medio arreglándome la cara y haciendo un plan B por si se suspendía el culto, grabando la frente, bueno, todo eso. Y con mis vecinos con la música a todo dar, bueno. Ayer me dio de todo, de todo. Yo dije, yo creo que hasta fiebre tengo. Ay, qué mal estoy. Terrible. Digo, Señor, estamos en tus manos y aquí estamos hoy alabando y glorificando el nombre de Dios, todos juntos, desde aquí, desde internet, y le doy gracias a Dios porque el pastor me va a buscar. y bueno, nada, la verdad es que la familia de Dios siempre está presente, amén. ¿Saben qué? El Señor me dio un regalo que me di cuenta, ahí de pie, mientras Filipe hablaba, y digo, gracias, Señor. Porque Señor, con esta palabra de hoy, con lo que voy a compartir, me recordó de dónde Él me sacó. Y me recordó esos primeros pasos en la fe. Y me recordó esas personas que estaban al lado mío, mostrándome cómo Dios era grande, Dios era maravilloso, dándome ejemplo. Uno de ellos ya está en la presencia. Ya estás en su presencia. Sé que físicamente no lo voy a ver, pero cuando esté en su presencia, lo volveré a ver. Y otra de ellas estamos orando porque de verdad que anhelamos que pueda venir a visitarnos, ¿no? Es una persona mayor, es mi primer pastora, y es un anhelo este año que pueda preparar ese viaje. Todo depende de tu salud y de todo, ¿no? Pero son personas que marcan tu vida, que se desvelan por ti, y que están pendientes para que tú esos primeros pasos los des
firmes y que están allí levantándote. Y a lo largo de toda la vida, pues te encuentras también con esas personas de acuerdo a donde Dios te lleve, ¿no? Pero hay personas que marcan tu vida, sobre todo los primeros pasos. Son tan importantes esos primeros pasos. Y un poco de eso hablaremos hoy, una pincelada. Seguimos con esta serie de las 5 llamadas a la iglesia, descubriendo juntos a qué Dios nos llama, ¿sí? En torno a estos 25 años de Misión Cristiana Canaria, que el Señor nos da el privilegio de poder estar presentes para poder celebrarlo y que sean muchos años más, ¿verdad? Pero para ello, para que perdure la iglesia local, para que podamos seguir adelante, debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Así que esta serie es en especial muy preciada por mí, porque nos lleva directamente a lo que Dios quiere que seamos como iglesia, amén. El domingo pasado hemos visto el primer llamado, que fue predicar, querigma, ¿sí? El predicar la palabra de Dios. Dios nos llama a predicar a Jesús como Señor y Salvador, para que podamos ver testimonios tan preciosos como los de Henry esta mañana. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice, he de decirles que le pedía a las chicas que me pasen solo algunos versículos, así que por favor, preparen las Biblias, ábrenlas, en la medida de lo posible una Biblia de papel si tuvieran. Allí hay la mía, como siempre yo pongo los versículos aquí, la mía la puede coger el que quiera, está ahí en el asiento. Y bueno, comenzamos. Mateo 28, 19 y 20, que lo sabemos prácticamente de memoria, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Romanos 10, 9 y 10 nos dice lo siguiente: mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es cierto que hasta que no declaremos con nuestra boca que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, no existe el cambio en nuestra vida. Desde que nosotros declaramos con nuestra boca, hablamos de nuestro testimonio, hay un antes y un después. ¿Cuántos lo han vivido? Hay un antes y un después. Mientras lo callemos, parece que lo tengo guardadito en una cajita, ¿no? Pero una vez que yo lo declaro, hay un antes y un después en nuestra vida. El velo se cae, ¿no? Cuando aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, sucede eso, sucede esa necesidad de contar a todos, nuestra casa, nuestros amigos, los vecinos, a todos, que Jesús me salvó, Él me ama, Él murió por mí, perdonó mis pecados, me ha dado vida eterna, ¿verdad? Aún sin saber exactamente qué es lo que Dios hace en nosotros, tenemos esa necesidad imperante que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, ¿verdad? Aún sin saber mucho de la palabra de Dios. Y es que Dios nos llama a predicar su mensaje de salvación. Si aún no has aceptado, los de aquí, los de internet, realmente a Jesús como tu único y suficiente Salvador, si aún no has entendido ese sacrificio en la cruz, hoy es el día de salvación. No esperes más, ¿para qué? Hoy es el día de salvación. Jesús te ama y ha dado su vida por ti. Así que voy a hacer una representación. Estaba yo recordando, digo yo, Señor, esto me trae a una canción que me estuvieron cantando mis hijos, hoy fueron a un campamento, ya vienen con todas las canciones, y es muy sencilla y preciosa, y resume lo que Dios ha hecho por nosotros, y dice así, con perdón de los que cantan, voy a desafinar un poco, gracias, lo siento cariño, desafinaremos juntos. Dice: uno Dios me ama, aunque dos tenía pecado, pero tres Jesús pagó por mí.
4, creo y le sigo. 5, tengo salvación. Mi hija me mira a que afiné lindo. No me dedicaré a esto. Quiero dar gracias a Dios porque esas pequeñas canciones, esas cosas tan sencillas que llegan a nuestra vida sin pedirlo, ¿no? En mi caso, pues llegan a través de los pequeños de la casa, ¿no? Que van a campamento y que queremos mandarlos para que escuchen la palabra de Dios y todo eso. Se van quedando y van teniendo sentido al pasar de los días. Y con lo que hemos aprendido el domingo pasado tiene sentido. Este es el mensaje de salvación. Nosotros cuando hablamos del mensaje de salvación no debemos olvidar cada una de las cosas que Dios ha hecho. Porque a veces damos el mensaje como muy rosita, muy bonito, ¿no? Es que Dios te ama, pero sí, Dios nos ama. Pero hay algo antes, tenemos un pecado que debemos reconocer. Unos cuantos a veces. Y si no nos reconocemos pecadores, nada sucede. Entonces le doy gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado el domingo pasado. Y después de esta hermosa representación en donde haré la gira por todo el Tenerife, comenzamos con nuestra segunda palabra. Esta me identifica, le decía el pastor, le decía gracias, porque es una palabra preciosa, didascalia. Se trata de enseñar, pero no de enseñar por enseñar, es la acción, es una acción. Es una acción de enseñar, no me siento a contarles algo, no, es una acción. Y una acción no sucede si no ha sucedido algo en mi vida antes, ¿sí? Y de esto vamos a hablar hoy. Como leíamos antes, Mateo 28, 19, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, enseñándoles. Es una de las cosas que Jesús dijo antes de ascender. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es decir, hay un aprendizaje de antemano. No podemos enseñar si no hay un aprendizaje de antemano, si alguien no nos dijo algo, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a descubrir hoy. Si hay algo que marcó mi vida, y de eso me acordaba yo allí, es las personas que me han enseñado los primeros pasos. Esas enseñanzas que me han dado a través de los años, ya llevo 21 años en el camino del Señor. 21 años tienes hija, ¿no? Sí, 21. 21 años, estaba yo embarazada cuando Cristo hizo boom en mi vida. Y recuerdo esas enseñanzas. He aprendido a lo largo de todos estos años, en diferentes marcos, en diferentes entornos de mi vida, he aprendido a vivir sirviendo sin más. Muchas veces servimos y queremos que nos adulen, que nos digan qué bonito lo hacen. Pero yo he aprendido, lo primero que he aprendido literalmente es a servir sin más. Recuerdo que yo le dije a mi pastora, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dio fregona, cubo, pala, porque teníamos escuela dominical. Y estábamos todo el sábado prácticamente en la iglesia porque entraban unos niños, salían, no sé qué, luego teníamos el culto, había que limpiar los baños. Esos baños limpiarlos después de tantos chiquillos que yo era. Pero yo aprendí a adorar a Dios en medio de todo eso. Aprendí a servir sin más. A gozarme. Aprendí a gozarme cuando en el bolsillo no tenía un duro. Aprendí a gozarme al limpiar la alacena sin comida para darle a mi familia y a esperar la provisión divina, que siempre llega a tiempo. También aprendí a disfrutar de la sonrisa de un niño al darle un colacao y un bizcocho, porque tal vez era lo único que comían durante el día. También aprendí a dejarme amar, cosa que no fue fácil. Pregúntale a mi marido. Aprendí a escuchar el consejo de mis hermanos. Aprendí a aceptar ese consejo porque venía directamente de la palabra de Dios. Aprendí a dejarme amar por el Señor a través de los pequeños detalles. Abrazos, besos, caricias, palabras, llamadas, pequeños detalles que marcan la gran diferencia en el día. Aprendí a esperar y a creer en el Todopoderoso Sanador.
Aprendí a disfrutar de los milagros que Dios hacía en mi vida cada día, sobre todo el milagro de salvación. Y todo eso lo aprendí con el ejemplo. No lo aprendí en un seminario, no lo aprendí en un curso, lo aprendí viendo el ejemplo en mi entorno, en mi alrededor. Personas que hablan de Jesús con sus actos, con sus decisiones. Y esto es lo que realmente marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Amén? Cuando estamos rodeados de personas que muestran a Jesús y nos enseñan en cada momento. La vida de las personas a nuestro alrededor nos marca y nos muestra realmente la palabra de Dios en sus vidas. Sus decisiones hablan de ello. Porque podemos ir, y hay muchos libros cristianos, sin ir más lejos, no vamos a ir más allá. Muchos libros cristianos que son muy buenos. Yo estoy leyendo uno ahora que lo quise leer durante muchos años y por fin lo tengo en la mano de préstamo, lo devolveré. Y es muy bueno. Podemos leer libros buenos. Podemos asistir a conferencias matrimoniales o conferencias de liderazgo, o podemos hacer estudios bíblicos, Academia de la Biblia, el seminario de no sé qué. Podemos hacerlo. Y eso es maravilloso. Pero si hay algo que marca la diferencia en nuestras vidas, ¿qué es? ¿Los títulos? ¿Qué es? Se hagan a mojarse un ratito. ¿Qué es? ¿Qué piensan que es? Venga, anímense. Lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Puede ser? ¿Qué más? Antes lo escuchábamos. El testimonio. ¿Puede ser? ¿Qué más? Si hay algo que hace un antes y un después de nosotros y nos transforma, es abrir la Biblia. Abrir la palabra de Dios. Porque el resto es complementario. El resto nos ayuda a crecer y a madurar, ¿verdad? Y a aprender cosas, porque puedo sacarme un título de psicóloga, puedo sacarme un título de, no sé, médico, pero si algo que marca la diferencia y nos hace madurar de verdad y afrontar las cosas es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y en la palabra de Dios descubrimos a nuestro precioso y amado Jesús. Cuando damos nuestros primeros pasos aprendemos de ese ejemplo. Cuando comenzamos a caminar tenemos esa necesidad imperante de abrir la Biblia y descubrir a Jesús. Descubrir el plan de Dios para la humanidad. ¿Sí? Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17 lo importante que es la palabra de Dios. Toda, absolutamente toda, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! 2 versículos. Todo un tesoro por descubrir. La palabra de Dios no está para sobarnos el hombro. La palabra de Dios no está para sonreírnos simplemente, para hacernos sentir cómodos. Todo lo contrario. La palabra de Dios atraviesa todo lo más profundo de nuestro ser. Saca todo aquello que no le sirve a Dios para poder servirle. Nos transforma. La palabra de Dios es la que verdaderamente nos transforma. Y a veces nos ponemos muy inquietos o muy incómodos porque no se termina. A mí me pasa, ¿cuántos años llevo en el barrio? 7 años. Estamos 7 años orando, ¿verdad? No han dejado de orar por nosotros, ¿no? 7 años. Y a veces dices tú, ¿qué hago? Te lo mando, lo buscas. ¿Qué hago? Te desesperas porque no ves. No hay tranquilidad. Te levantas con ruido, te acuestas con ruido, peleas, policía. No hay tranquilidad. Al final te terminas acostumbrando a eso porque o te acostumbras o te vuelves loco. Pero me acostumbro para estar en paz, pero seguir orando por su salvación. Amén. Seguir orando por ellos. Porque creo que un día veré a uno salvo. Una llama encendida en ese barrio incendiará todas las vidas. Una sola luz.
Yo apuesto y oro por uno. Y en eso estamos esperando, amén. Entonces, a veces te desesperas, pero es la palabra la que transforma, no nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos ¿en qué? En testimonio. Y no es fácil, porque estamos con nuestras propias luchas. Pero el testimonio, hasta que Dios lo quiera, amén. Entonces, como leemos aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17, la palabra de Dios es importante, ¿verdad? Es el todo. Y hay una meta en estas escrituras, hay una meta en esto. Simplemente un ápice, porque si nos ponemos a profundizar, Dios quiere que utilicemos la Biblia ¿para qué? Para enseñar. Que es nuestra palabra de Dios. Enseñar. Tú aprendes para enseñar. Y ahora vemos un poquito de eso. Tú aprendes para objetar, redarguir, sinónimo. Le busqué para corregir, que no nos gusta mucho. Instruir, pero con un propósito. ¿Cuál es? Para que seamos perfectos, enteramente preparados. ¿Para qué? Hay una meta. Hay una meta en la palabra de Dios, en el enseñar, en aprender todo esto, ¿verdad? Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que la manera en la que Dios nos enseña, ¿sí? Aquí. Gracias. La manera en la que Dios nos enseña es la práctica. ¿Cuántos han hecho cursos, estudios y demás? Y si no lo practican, ¿qué sucede? Dicen los que saben, los estudios, que si tú estudias algo y no lo practicas casi inmediatamente, esa misma semana, pierdes hasta el 90% de lo aprendido. ¿Verdad? Ahora lo miro a los chicos. Estuvimos en el instituto ¿cuántas veces? Estudiando para un examen de biología. Y comemos el coco y llegamos ahí, lo soltamos todo, nos sacamos un 8, un 9, un 10, gloria a Dios. ¿No? Pasamos al otro tema. Cuando nos preguntan a fin de año, yo qué sé. Ahora me vienes a preguntar, espérate, un poquito de repaso o algo. Yo qué sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Porque no lo practicamos. Si tú aprendes algo y esa semana lo pones en práctica, se te queda sentado. ¿Por qué? Porque le estamos dando la orden al cerebro, y no prestamos atención a esto, le estamos dando la orden al cerebro de que eso es importante. Cuando practicamos, le decimos al cerebro, esto que aprendí es importante, agárralo, reténlo. Y no se va. Esa enseñanza no se va. Como recordaba antes, una de las cosas que aprendí cuando me entregué a Cristo es el servicio. Pero el servicio desde el silencio, desde la humildad. Y se me quedó asentado eso para toda la vida. Para toda la vida. Porque lo practiqué. Y si queremos que algo se quede, sobre todo la palabra de Dios, pongámosla en práctica. Para enseñar, ese conocimiento debe ser asentado. Y para que sea asentado hay que ponerlo en práctica. Si esperamos a tener títulos universitarios o de teología para ponerlos en práctica, para enseñarlos, vamos a perderlo todo, nos olvidamos. Cuán importante es aprender el mensaje de salvación, soltarlo, ponerlo en práctica, se queda sentado. Tú puedes contarle a todo el mundo en la parada de guagua de dónde te sacó Jesús. Y eso es súper importante, ¿sí? Entonces, es maravilloso poder vivir esto, poder vivir lo que aprendemos. Poder enseñar lo que aprendemos. Y Dios quiere que su iglesia camine en esta dinámica. No callarnos. No esperar el momento perfecto, sino esperar y aprovechar el momento que Dios nos pone en el camino. Podemos enseñar en una llamada telefónica. Podemos enseñar en un café. Podemos enseñar en una oración. En cualquier momento podemos enseñar.
Dios quiere que su iglesia esté viva en este sentido. Amén. Entonces, la didascalia, como decíamos, es eso. Aprendemos y ponemos en acción la enseñanza. Dios quiere que su iglesia enseñe lo aprendido, no que nos callemos. Y esto va para todos. Esto va para todos nosotros. No importa cuánto tiempo lleves conociendo a Dios, no importa la edad que tengas, lo tímido que seas, esto va para todos. Vamos a pasear un poquito por algunos versículos y pasajes. Los diré un poquito daré un poquito de tiempo para que busquen, así que preparen sus Biblias. Estos no sé si los pasarán, creo que no. Bueno, pedí que no los pasaran en realidad para que busquen sus Biblias. Gálatas 6:6. Vamos a ver en la palabra de Dios solo algunos ejemplos de las enseñanzas. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que instruye. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. Dice, 2 de Timoteo 5:17. Vamos, van conmigo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Seguimos en Timoteo, así no los mareo mucho. 2 de Timoteo 3:2. 2 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Eh? ¿Me equivoqué? Era primera. Me equivoqué al darle el dedo, capaz. Lo siento. Si me lo buscan, lo corroboramos. Timoteo 3:2. 2:2, ¿ves? Me equivoqué al darle al dedo. Gracias, mi amor. 2 Timoteo 2:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Lo siento. 2 Timoteo 2:1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Voy bien, ¿no? Sí. En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido. 2:2. Espera un momentito porque si no después se me va. Ahí está. La palabra de Dios en estos pocos versículos y pasajes, disculpen que haya ido rápido, pueden verlo por internet luego. En estos pocos pasajes nos muestra que el enseñar es importante, ¿vale? El didascalia es importante. La práctica de enseñar es importante, ¿sí? Entonces, también nos dice que para que nosotros hagamos esto también tenemos que tener una actitud, ¿verdad? Hay una poca que dice que tenemos que ser operadores, prudentes, debemos ser irreprensibles, encargar a hombres fieles, tenemos que tener una fidelidad acerca de la palabra, no ser insensatos, no ser contenciosos, no buscar peleas. Hay varias cosas, es decir, nosotros aprendemos y ponemos en práctica, pero nuestra vida debe hablar de ello. Debe hablar de ello. Si nuestra vida no habla de lo que queremos enseñar, la tenemos cruda, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, lo sé, porque estamos constantemente luchando con nuestras propias debilidades, pero se puede lograr. En estos pocos versículos vemos lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. ¿Pero por qué? Muchas veces no pasamos de ahí. Hay algo que viví en mi propia vida y por eso lo quiero compartir. ¿Por qué muchas veces no pasamos de ahí? Aprendemos, igual ponemos en práctica, no sé. Pero no servimos para enseñar a otros. Eso es lo que creemos nosotros. No servimos para enseñar a otros. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Hay cosas que nos frenan, ¿verdad? Cosas que
timidez, lo que sea, hay cosas que nos frenan, ¿verdad? Vamos a leer juntos. Ahora sí, Hebreos 5, 11 al 14. Vamos a leer juntos. Acerca de esto, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. En el discernimiento del bien y del mal. Amén. En estos pocos versículos se nos dice que hay un motivo por el cual no podemos madurar y no podemos enseñar. No es que no podemos, es que no nos sale. ¿Cuál es? ¿Ah? Que somos inmaduros de café. Maduros, pero al principio dice algo. Hay algo que no nos damos cuenta y a lo mejor vamos tipo 30. Tardo para oír. Sinónimos de tardo. Sinónimo, según diccionario. Lento. Perezoso. Y pausado. Aplatanado, mi niño. Vas a tu rollo. Vas. Un día entenderé. Pero esto, en nuestro ámbito, hablando de enseñar, es muy importante que identifiquemos por qué soy tardo para oír. ¿Qué pasa? Es como si me entrara por un oído y me saliera por el otro. Si como iglesia no identificamos por qué somos tardos para oír, difícilmente vamos a madurar. Y el Señor no nos pide perfección, nos pide que maduremos. Que ella nos quiere dar un asadito, una chuleta, y nos está dando leche. Tenemos 20 años y seguimos tomando leche. Igual de la buena, de la de crecimiento, que tiene calcio y todo eso, ¿no? La que fuimos mamá, que no sé. Igual el Señor va metiéndonos cositas ahí, pero no digerimos. No nos puede dar la chuleta. Paréntesis. Me salió la Argentina del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como creyentes, una de las cosas que debemos hacer y tomar acción en esto para poder marcar la diferencia, para poder ser una iglesia que enseña, para poder animarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, para poder accionar en este tiempo donde nos quieren envolver con diferentes pensamientos y nos quieren entullar a nuestros niños con un montón de cosas y quieren una generación que no piense, que obedezca, punto. Como iglesia tenemos que identificar por qué somos tardos para oír. Porque no sé tú, pero yo quiero comer carne. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a decir dos cositas nada más, porque pueden ser otras. Yo voy a dar ejemplos que me han pasado a mí, ¿vale? Y ejemplos que me he encontrado en muchas ocasiones. Dos ejemplos de los que somos tardos para oír. No olvidemos nunca que el Señor ha hecho ¿qué? Chiquito trabajo para hacer eso. Yo hice un cursito de neuromarketing anteriormente y la neurociencia es, y te pones a pensar, Señor, ¿cómo hiciste tú para hacer todo eso? ¿Cómo hiciste tú para lidiar el cerebro como lidiarte? Y para que funcione como funciona. Entonces, no debemos olvidarnos de esas cosas. Somos humanos todavía y funcionamos de una manera determinada, ¿verdad? Y es que a veces vivimos cosas, aunque estemos en el Evangelio, vivimos cosas
que se plantan en nuestra mente de determinada manera y hacen que lo que recibamos pase por lo que llamamos filtros mentales. Entonces tú a lo mejor viviste agresiones o maltratos o como compartía yo la vez pasada la palabra, ¿no? O como dicen cosas sobre nosotros, de verdad. Y eso hace unos filtros mentales en nuestra mente. Filtros mentales en nosotros. Entonces todo lo recibimos de acuerdo a eso. Y a lo mejor no es que no queramos aprender, sino que aprendemos mal. Esa es una posibilidad por la cual podemos ser tardos para oír. Y debemos ser libres de eso. Y el único que nos puede hacer libres, ¿quién es? El Señor, a través de su palabra. Reemplazar todo eso por lo que Dios dice de mí. Me pongo a ejercitar eso de una vez. Otra cosa es que también nuestra vida hace que nuestro corazón se endurezca. Una de las cosas que compartí antes era que aprendí a disfrutar de ese amor en los pequeños detalles, ¿no? Y lo que no dije fue que aprendí a bajar el escudo. Mi corazón estaba totalmente duro. Yo era una hormiguita de iglesia, pero mi corazón era... Y no dejaba que nadie se acerque. Nadie. O sea, era así, ¿no? Como que sí. Entonces cuando nosotros identificamos, cuando Dios nos planta ahí, identificamos que nuestro corazón está duro y aprendemos a dejarlo en manos de Él, recibimos la palabra de Dios. Es la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres, porque en esa libertad tenemos que vivir. Entonces somos tardos para oír muchas veces porque no identificamos qué es lo que sucede en nosotros. Y no dejamos que Dios obre realmente en libertad, porque duele. Y no nos olvidemos de esto, porque Dios ya quiere que pasemos de la leche al alimento sólido. ¿Amén? Y cuando pasamos al alimento sólido podemos alcanzar madurez. Entonces no necesitamos, nos encontramos y nos identificamos con la cruz de Cristo, nos identificamos con lo que Dios hizo en nosotros y realmente no necesitamos mucha cosa como para expresar lo que aprendimos, sino estar dispuestos. Cuando no aprendemos y no somos maduros y somos tardos para oír, pues poco el Señor puede sacar de nosotros, la verdad, aunque Él quiera, porque no le dejamos. Son cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida, en el día a día. Así que te invito a que, así como yo, puedas identificar qué sucede, Señor, que no te estoy escuchando, que no entiendo. ¿Qué sucede que sigo estancado en el mismo lugar y con el mismo tema y problema por años? Y venga, y R, ¿qué pasa conmigo? Ser libre de ello, amén. Sea cual sea tu situación, la situación que estamos viviendo, de verdad que te invito a que dejes que el Maestro pueda transformarte, amén. Y para terminar, como decía, esta es de las enseñanzas que me gustan, ¿no? El poder aprender y en el camino enseñar, ¿verdad? No ser perfecto, sino dejarnos usar aún en medio de las pruebas por el Señor. Y de verdad que anhelo que podamos, como dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Anhelo en lo más profundo de mi corazón que como iglesia caminemos en esto. Que como iglesia alcancemos esa madurez. Que como iglesia, no todo el entendimiento, sino la madurez, para que Dios nos siga alimentando. Y oremos, vamos a orar todos juntos para que Dios haga eso en su iglesia, que Dios nos enseñe y que podamos enseñar, que podamos entrar en esta acción de enseñar, ¿sí? Porque esa es la meta. Somos enseñados para enseñar. Así que les animo a todos a que podamos entrar en esta dimensión, si se quiere, de ser una iglesia que enseñe, de ser una iglesia activa en este sentido. ¿Amén? Vamos a orar, si quieren ponerse de pie. Y para terminar, Señor, yo te doy gracias por este momento, este instante, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que nos muestras,
Gracias por lo que haces en nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y aprender directamente de ti. Gracias, Señor, por los momentos en que ponemos en práctica esto para que se asiente en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, para poder enseñar a otros. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos, por este momento, por este tiempo. Y alabamos tu nombre porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Alabado sea, Señor. Gracias. El conocimiento de la palabra de Dios nos tiene esta... O sea, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios por nuestro intelectual, por nuestra cabeza. Hay mucha gente que hace muchos estudios y todas estas cosas. Pero cuando hablamos de recibir la enseñanza del Señor, tiene el propósito, esta enseñanza, la revelación de Dios en su palabra, de hacernos conocer a Dios. ¿Entendemos? Se nos lleva a tener una comunión con Él, una intimidad con Dios. Y más estamos en contacto con la palabra, más entenderemos lo que significa tener contacto con Dios. Podemos conocer perfectamente la palabra, pero no tener contacto con Dios, porque es solamente a nivel intelectual, ¿verdad? Y podemos, por otro lado, tener una comunión con Dios, así porque oramos mucho, porque estamos viendo mucho a la iglesia y todas estas cosas, ¿no? Pero está totalmente equivocado en nuestra manera de creer. ¿Por qué? Porque no fuimos enseñados en la palabra de Dios. ¿Entendéis los dos? Entonces, eso es como un tren que anda sobre dos raíles, ¿no? No puede andar solo sobre uno, ¿de acuerdo? Y el conocimiento de la palabra es fundamental, y para eso te ayudará a tener más comunión con Dios. Y yo explico eso porque es muy importante para cada uno de ustedes, y yo también, entender que el conocimiento de la palabra es la que nos hará crecer en nuestra comunión con Dios, en nuestro conocimiento con Dios. El propósito de la palabra, de la revelación de Dios, es que le conozcamos a Él y a su Hijo que ha venido por nosotros. Y más lo conoceremos, más seremos libres, más entenderemos, ¿sabes? Porque ya desde entrado el apóstol Pablo dice: cuidado que hay muchos falsos profetas, hay mucha gente que enseña cosas falsas, que te meten ideas en la cabeza que no son correctas, y así ha desviado la iglesia en muchos, durante toda su historia de desviaciones, de enseñanzas falsas y erróneas. Y por eso es necesario para ti que tú prestes atención y que vuelvas a la palabra y que busques un lugar donde realmente se enseña la palabra. Y yo solamente quiero añadir una cosa ahí, pues es muy importante. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces, como somos una iglesia pequeña, pues nos falta monitores para enseñantes, ¿no? O profesores. Es necesario que, como dice la palabra ahora, va a ser hora que tú también te pongas a enseñar, ¿no? Yo sé que no todo el mundo tiene este don, porque también es un don específico. Pero hay que enseñar a los niños chiquititos, hay que enseñar a los jóvenes, hay que enseñar a los adultos. Y siempre cuando decimos enseñar, estamos hablando de la palabra de Dios, a su nivel, al nivel de cada uno. A enseñar la palabra de Dios y no dejarnos influenciar por nuestra cultura, porque cada uno viene de una cultura diferente y entiende las cosas diferentes, ¿no? Nosotros, yo no sé qué cultura tenéis frente a la lluvia. De una cultura de lluvia, ¿no? Y hay gente aquí que dice: va a llover, entonces se ponen con nervios, ¿no? Yo tengo la cultura de la lluvia un montón de días y no pasa nada, ¿no? Estamos contentos cuando llueve y lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque he nacido en un ambiente así. O sea que quiero decir con esto que somos formados un poco por nuestra cultura. Y hay gente de Venezuela, de otras partes del mundo, y es diferente de ser un nórdico, ¿no? De Europa, a ser un sudamericano, lo que sea, ¿no? No es que una cosa sea mejor que la otra, sino que son cosas que uno ha nacido en una cultura diferente. Entonces, frente a la Biblia también uno ha sido enseñado de pequeño y no sé qué, y es necesario reformar hasta nuestra propia cultura, que tengamos una cultura bíblica o fundamental.
verdadera. Y por eso que tenemos que ser enseñados desde el comienzo a saber cómo es la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, cuál es su enfoque y cómo podemos vivir realmente lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Y para eso, pues, nosotros como iglesia, primero les aconsejamos que vengan a los estudios bíblicos organizados por esta iglesia. Todo lo que sea, desde los niños hasta los adultos. Y vuestro hambre de la palabra de Dios, espero que la tendréis siempre a tope, ¿eh? Que tengáis hambre de todo, ¿no? Y que lo que se enseña aquí, pues podamos compartirlos juntos. Pero si acaso necesitas otra formación más profunda, más académica, podemos decir, nosotros les vamos a enseñar dónde ir. No vayas a buscar por internet por vuestra cuenta y tal, porque hay tantas cosas raras por ahí, ¿verdad? Sino que también como iglesia hemos adoptado unos ciertos principios y sabemos dónde podéis recibir buena comida, como dice el otro, ¿no? Incluso si no viene de esta iglesia, viene de otras, no importa, podemos decir, vayan tranquilo ahí para que vais a recibir algo bueno también a través. Así que si alguien quiere estudiar de verdad la Biblia de forma concreta y específica, vengan hacia nosotros y le indicaremos exactamente cómo. ¿Amén? Bien, vamos a terminar este culto cantando una vez más y dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por los que nos enseñan y que nos despierta a nosotros para que a nosotros, a nuestro turno, podamos enseñar. Les garantizo una cosa. Si tú has aprendido una cosa y no la enseñas a otro, no te servirá de nada lo que has aprendido. ¿Me has oído? Si has aprendido una cosa, no te servirá de nada si no la compartes con otros, la enseñas a otros. Amén. A tus pies